Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 2. Esta se titula El mundo de la novela, pero no es de la Rosa Salvaje, ni la Marimar, ni el Maleficio, ninguna de esas. Vamos, vamos en la semana 1. Anticipación. Actividad 1. Leemos la situación comunicativa. Una merienda en pleno bosque. Qué curioso no es la hora del té. ¿Quieres un poco de té? Tenemos mucho. ¿Por qué toman tanto aquí? Para nosotros siempre es la hora del té, siempre estamos tomando. Pero no, pero eso no puede ser. En mi país hay tiempo para el té y para hacer otras cosas. Soy Linón. Aquí nada es como parece. Este lugar es extraño, pero encantador. Qué interesante. ¿Qué título le pondrías a esta situación comunicativa? Una merienda en medio del bosque. ¿Qué actitudes o acciones representan los personajes? La de Alicia estar sorprendida por lo que ve y le ofrece. La de Lirón es amabilidad y servicial. ¿Por qué Alicia dice que ese lugar es extraño? Porque en ese lugar se sirve el té a toda hora. Mm, Esto es lo que están haciendo. Brindemos, pero con café. Siguiente. Vamos, la novela fantástica. Actividad 2. Leemos la información, lo fantástico y lo maravilloso. La fantasía es la sorpresa que un lector experimenta al enfrentarse a un suceso que transgrede todo su conocimiento de la realidad, ya que no le encuentra una explicación natural o científica. Por esta razón, cuando una persona lee una novela de fantasía se enfrenta a una interrupción de la realidad por los personajes y los elementos sobrenaturales, los cuales son percibidos como descubrimientos dentro de la historia, algo fuera de las leyes de la naturaleza, puesto que no tienen una explicación lógica. Imagina que venga un tornado, se lleve a su casa y su casa vaya a parar al mundo de Oz. Qué raro. Asimismo, este tipo de novelas se introducen hechos inexplicables donde los personajes sienten incertidumbre o se cuestionan la realidad debido a que están inmersos en un mundo sobrenatural. ¿Va? Imagino como Aladino, ¿va? Y Jafar, ¿va? Y el genio, que es desconocido. No por ello, a donde las reglas sociales a las que están acostumbrados no funcionan de la misma manera. Ahora bien, es necesario establecer una diferencia entre fantasía y lo maravilloso, ya que pueden confundirse. La fantasía, como ya se dijo, es cuando el lector se enfrenta a un suceso fuera de lo natural y no lo encuentra una explicación a partir de la realidad. En cambio, lo maravilloso hace referencia a sucesos sobrenaturales, pero que el lector no cuestiona porque sabe que todo no deben tomarse como reales, por ello que no existe admiración ni asombro. ¿Va? Ahí puede aparecer así como veamos a esta, como Narnia, ver un hombre mitad cabra y mitad gente. ¿Va? Características, las historias se pueden llevar a cabo en un mundo cotidiano, tal como lo conocemos o ficticio. Presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario, ilusión, ya sea para el personaje o para el lector. ¿Va? Imagina que de pronto aparezca un hada madrina. Presenta situaciones difíciles de explicación a partir de las leyes físicas y naturales del mundo real. Presenta personajes con características sobrenaturales, animales como poderes, seres que se transforman, como Jafar, creación del mundo paralelo, o que van más allá de la realidad del lector. En ocasiones el mismo relato ofrece una explicación lógica o científica, pero esto no siempre sucede. Bueno, tenemos el caso de, bueno, lo que pasó en esa novela, El extraño retorno de Diana Salazar. Al final, ¿qué explicación dio el autor? Que todo había sido un sueño. Lo mismo que Alicia, va. Alicia para mí que fue todo un sueño. Y eso que lo que leímos fue de Alicia, era Alicia a través del espejo, una secuela, va. Ahora vamos, dice, autores y obras. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Esta historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas de antropomorfos, como los hobbits, los elfos y los enanos, así como muchas otras criaturas reales y fantásticas. No les puedo detallar mucho El Señor de los Anillos porque la película no me gustó, ni Harry Potter, ninguna de ellas me gustó. Se ven interesantes, pero no las quise ver. Vamos con Harry Potter, ¿vale? El niño brujito, el Brujildo. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling.
Esta saga describe las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Roland Green durante los años que pasaban en el colegio Hogwarts Magia y Hechicería. Ya imagino, si así nomás la señora no aguanta a su hijo, ya imagina mandarlo a una escuela de magia y brujería, más odioso le va a ser el baby, ¿verdad? Bueno, Alicia, en el País de las Maravillas, 1865, el autor Lewis Carroll trata sobre una niña que a través de un túnel cae en un mundo desconocido, el País de Maravillas, donde conoce personajes singulares como un conejo, como este, una reina toda atolondrada y un rey. Y el gato ¿cómo sería? Chechire, algo así va. Va. En las acciones, en la narración de los personajes pueden clasificarse en principales y secundarios según las funciones que desempeñan dentro de la historia. Principales, en torno a que ellos gira toda la acción de la historia. Si no estuvieran estos personajes, la historia no pierde sentido. Tienen una participación de menor importancia en la historia, pero ayudan a que la narración sea más coherente y consistente. Esta clasificación es aplicable en las novelas fantásticas, ya que siempre existe un personaje que se ve inmerso en diferentes situaciones y debe encontrar una solución. Personaje principal. Por otra parte, encontraremos personajes que aparecen en diferentes situaciones, solo para que las acciones del personaje principal tengan un sentido. Personaje secundario. Notamos en el cuaderno, página 40, unidad 2, semana 1. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una novela fantástica y una maravillosa? Un relato fantástico es una historia con elementos increíbles, relatada como si fuera cierta. Algunos cuentos fantásticos son exageraciones de hechos reales, ¿va? Ahí va el morbo, ¿va? Mientras que en los relatos maravillosos son de hechos extraordinarios, increíbles en los cuales intervienen generalmente hadas, brujas y magos, duendes, gigantes y ogros. Todos estos seres tienen grandes poderes y realizan conjuros buenos y malos. La diferencia, ¿va? La fantástica refleja un mundo real con cosas imaginarias, mientras que la maravillosa todo es mentira, ¿vale? Hay un montón de cabras hablando. La cabra. Bueno, no podemos cantar porque la canción es muy malcriada. Porque existe un conflicto entre lo real y lo imaginario en las novelas fantásticas. Explicamos. En que lo que sucede en el cuento se tiene que tomar como normal, como son los casos de Dorothy, aparece un tornado el cual se la lleva con todo y casa llevándose al mundo de Oz. Alicia cae en un túnel que lleva a un mundo de fantasía. Cenicienta, de la nada le aparece un hada madrina. Las hadas madrinas no existen, porque existen las madrinas que sí son bien bonitas. Bueno, por lo menos la mía sí era bonita, se llamaba Irma, era bien bonita. Ojos verdes, que le cumple el deseo de ir al baile en el palacio. Le transformaba una calabaza en carroza y ratones en chofer. Sea la situación en este tipo de relato, la tiene que acatar sin cuestionar más, ¿no? Esto va a pasar, eso va a pasar. ¿Cuál es la función del personaje principal de la historia? Basado en ello, gira y desarrolla la historia encargada de darle sentido al relato. ¿Va? Aquí tenemos a Dorothy, Cenicienta y Alicia. ¿Va? Aquí está el tornado que se lleva a la casa de la Alicia. No, pero un tornado, si se levanta una casa, la hace pedazos, no es que la vaya a aventar. ¿Va? Bueno, continuamos. ¿Va? Modalidades oracionales. Actividad 3. Leemos la información. Las modalidades oracionales pueden ser las siguientes. Interrogativas se utilizan para realizar una pregunta que busca una respuesta por parte del receptor. Ejemplo, ¿a qué hora vas? Hay oraciones interrogativas indirectas que también expresan una pregunta. Ejemplo, ¿para cuándo las fiestas de cumpleaños? Pero cuando son preguntas indirectas, aquí se le omite el signo. Aquí no se le puede colocar el signo porque así damos cuenta que es una pregunta indirecta. No le vamos a colocar el signo ni cierre ni de cierre ni de entrada. Enunciativas se llaman también declarativas, aseverativas, porque el hablante solo enuncia un juicio, una idea o una opinión. También pueden informar sobre algo que está ocurriendo, que ya ocurrió o es que está por suceder. Puede ser negativa o afirmativa. Ejemplo, me da gusto verte. Afirmativa. No quiero que vengas. Negativa. Declarativa. Expresan sentimientos o enunciados del hablante. Sorpresa, dolor, miedo, alegría, ira, entre otras. Ejemplo, ¡qué sorpresa!
qué linda te queda esa camisa. Wow, qué guapa. Imperativa, expresa una petición, orden, ruego o súplica. También son conocidas como exhortativa o de mandato. Ejemplo, vuelve a casa temprano. Lee este texto. Son imperativas, de petición, va. Bien amable. Va. Dubitativa, expresa la duda o la incertidumbre del hablante sobre algo que podría o no ocurrir. Ejemplo, quizá mañana hagamos el examen. Posiblemente mañana vayamos a almorzar. Qué rico. Desiderativas se utilizan para expresar un deseo que ocurra algo. Ejemplo, ojalá llueva café en el campo. No, es la canción de Juan Luis Guerra. No, ojalá llueva mucho este mes. Que se divierta mucho el fin de semana. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Dice, identifica la modalidad oracional de cada enunciado. Enunciado. Tenemos el primer enunciado. Dice el chico aquí, el que va empujando la silla de ruedas. ¿Cuándo tenemos el examen de lenguaje? Dice la chica en la silla de ruedas. Creo que es el lunes. Dice la pelirroja, o no sé si un trapo tiene una cabeza. Ojalá todos salgamos bien, dice la morenaza. A mí ayúdeme a entender el análisis de oraciones. Dice el chico peludo que, a ver, que anda en el bolsón, que todos los libros los lleva en la mano. Sí, yo puedo ayudarte. Vamos a contestar aquí cada una de las situaciones que nos ponen las oraciones. Va. La primera dice, va, contestamos, ¿cuándo tenemos el examen de lengua? Vemos aquí con solo el signo, sabemos que es una oración, sería una oración interrogativa, porque dice, ¿cuándo tenemos el examen de lenguaje? Está interrogando a ver quién sabe qué le ha ido a contestar. Así que la primera es una oración interrogativa. Tenemos la primera respuesta. En la segunda nos dice, creo que es el lunes. Es una expresión, sería dubitativa, porque expresa una duda. Colocamos dubitativa. En la 3 dice, ¿cómo dice en la 3? Ojalá todos salgamos bien. Ojalá todos. Está expresando, dice, ojalá que todos se vean. ¿Sería una expresión? No. Sí, sería esta. Sería como... no, no, vamos a ver. Sería una, porque aquí está esperando, ojalá todos salgamos bien. La tercera sería desiderativa. Se utiliza para expresar el deseo de que ocurra algo. Así que le colocamos desiderativa. Tenemos. En la 4 que nos dice, a mí ayúdenme a entender el análisis de la oración. ¿Qué sería esa? Dice, expresa, no. Se llama enunciativa. Se llaman también declarativa. Solo enuncia el juicio, dice. A mí ayúdenme a entender análisis. Así que sería la siguiente, sería la número 4, sería enunciativa. No, sacamos cero, cero en conducta, no. Era imperativa. ¿Sabemos lo que dice imperativa? Expresa una petición. Ajá. Ayúdenme a entender el análisis de la oración. Sí, era imperativa. Bueno, primer falla, pero es imperativa, imperativa. Vamos con la siguiente. La siguiente y la última sería, dice, si yo puedo ayudarte, sería enunciativa, porque dice, si yo puedo ayudarte. La número 5 dice, expresa es como un juicio, ¿sí? Esa sí sería la enunciativa. Solo enuncia un juicio, sería enunciativa. O sea que las preguntas nos quedan. Si yo puedo ayudarte, es un enunciado lo que está haciendo. Si yo puedo ayudarte. Vale, la primera interrogativa, dubitativa, desiderativa, imperativa y enunciativa. Ahí vamos con el cuento de Harry Potter y la piedra filosofal. El señor Dudley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le había costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día. Qué raro, ¿va? Aunque en la calle sí que las veían y las señalaban, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza, ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dudley tuvo una mañana perfectamente normal.
Cuando dejó el edificio a las 5 en punto, sin darse cuenta, chocó con un hombre pequeño que estaba en la puerta se disculpó. No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puedo molestar. Hay que alegrarse porque quién, usted sabe, finalmente se ha ido. Hasta los mugles, personas sin habilidades mágicas. Como usted debería celebrar este día y abrazó al señor Dudley y se alejó. El señor Dudley se apresuró a subir a su coche y a, se dirige a su casa, deseando que todo fuera imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado porque no aprobaba la imaginación. Qué raro, decía una profesora de octavo grado, el que no sueña está muerto. Bueno. Cuando entró en el camino del número 4, vio un gato atigrado que estaba sentado en la pared de su jardín. Me imagino que estaba sobre, no sé. Sí, yo creí que estaba pegado como una ligosa, pero no, como una babosa, pero no va. Fuera, dijo el señor Dudley en voz alta. Uch, chus, chis, gato, chis, gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Decidió a no decirle nada a su esposa. La señora Dudley había tenido un día bueno y normal. El señor Dudley trató de comportarse con normalidad. Una vez que se acostaron a Dudley y fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Está viendo el noticiero, vamos a ver lo que dice. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado su horario de sueño. Muy misterioso. Y ahora de nuevo con Jim McGuffin. Y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvia de lechuza esta noche? Sí. Bueno, Ted, dijo el meteorólogo. Eso no lo sé, pero solo las lechuzas han, no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña. Telespectadores han telefoneado para decirme que en lugar de lluvia que prometí ayer, tuvieron que un chaparrón de estrellas fugaces. El señor Dudley se quedó congelado en un sillón, estrellas fugaces por toda Bretaña, lechuzas a la luz del día. La señora Dudley entró en el comedor con todas con 2 tazas de té. Aquello no iba bien, tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido algo sobre tu hermana? No, respondió en tono cortado. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias. Y qué bueno, pensé quizás que podría tener algo que ver con que ya sabes, su grupo. Pero no dijo nada más que sobre el tema y subieron a acostarse. J.K. Rowling, adaptación. Tomamos nuestro cuaderno, donde anotamos, página 42, semana 1, unidad 2. Anotamos y contestamos las interrogantes. ¿Por qué estaba tan feliz el hombre con el que chocó el señor Dudley? Él dijo, hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido, hasta los muros. ¿Qué podemos decir de eso? La respuesta vamos a poner, no vamos a ponerlo todo si no queremos. Podemos decir que estaba feliz porque unos seres que no eran gratos se le fueron del lugar, ¿va? ¿No? Y cuando se van unos vecinos, que muchos digan que se vayan, que se vayan, que se vayan y que me dejen a mí tranquilo, dice la Olga Tañón. Hay vecinos que, ¿verdad? Que son demasiado hostil, ¿va? Nada de simpático tienen. ¿Cuáles son los sucesos sobrenaturales que suceden en el fragmento? Las lechuzas que volaban en pleno día, desfilando una tras otra. La lluvia de estrellas que sustituyó a la de agua, ¿no? Comenzó a caer lluvia en vez de meteoritas cayeron en vez de agua. Uy, es un fenómeno. Imagina aquí las lechuzas desfilando una por una. Mm, eso es calofrío. El fin del mundo, dijeron ya en los buses, ya como le encanta andar diciendo, tanto como quieren el fin del mundo, por eso nunca pasa. Identificar en 4 modalidades oracionales, las clasificamos y ubicamos por qué pertenecen a cada una de las categorías. Tenemos, no se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. ¿Va? Esta es una oración exclamativa, porque expresa una emoción de la hablante. Ahí está, bien contento, señor, porque se le fueron los vecinos molestos. ¿Habrá más lluvias de lechuza esta noche? Jim. Es una oración interrogativa, pues se le pregunta al meteorólogo Jim si calcula que va a llover. Eso no lo sé. Es una oración dubitativa, pues el personaje Jim expresa una duda de que no sabe si irá a llover. Hay cosas muy extrañas en noticia. Es una oración enunciativa, pues el señor Durley la utiliza en el sentido de anunciar el suceso que se transmite
que transmite la noticia. Continuamos. Ahora vamos con lo siguiente, el cuento y la novela. Actividad 5. Leemos la información. El cuento. El cuento es una narración breve y en prosa de un suceso o acción ficticia que resulta interesante o significativa. Se caracteriza por contar una sola historia cuya acción es llevada a cabo por pocos personajes. Asimismo, también se caracteriza porque que presenta solo una línea argumental debido a su brevedad. Otro aspecto del cuento es la importancia de la tensión narrativa y el cuento tiene que presentar una tensión que anime al lector a seguir leyendo. En este sentido, al ser un texto breve es importante captar la atención y que el ritmo de la trama no decaiga en ningún momento. Por lo tanto, en los cuentos no suelen abundar las descripciones, sino que las acciones ocupan una posición protagonista. Aquí no van a andar describiendo nada, ahí es un solo, sí, breve el cuento, así que no le van a explicar mucho. Ahora vamos con la novela. Con la rosa salvaje, sos vos, no, no yo. La novela es una narración extensa en prosa de carácter ficticio, pero puede estar inspirada en hechos reales y presenta diversas historias simultáneas tal como sucede en la vida real. Las anécdotas que forman en una novela no se dan de manera aislada, sino que integrada en un todo, que es el mundo de la novela. Esta también se caracteriza porque presenta muchos personajes con distintos grados de importancia. Un personaje puede establecer historias entre otras que a su vez no cuentan su propia historia. La novela caracteriza física y psicológicamente a sus protagonistas y antagonistas, o sea, los buenos y los malos. Los antagonistas son los tiranos. ¿Va? Esto quiere decir que los personajes son descritos a partir de sus características físicas y sus aspectos psicológicos. Tomamos nuestro cuaderno y resolvemos. No, este va a ser en el libro. Dice, elaborar un cuadro comparativo entre las características del cuento y la novela. En el cuento es un relato corto. Se da una sola acción en la narración. Posee pocos personajes. Se da un ambiente que motiva la lectura. Solo un personaje puede ocupar la acción protagonista. Mientras que en la novela ah, es una narración extensa. La otra era corta. Desarrolla varias tramas, mientras que el cuento solo una. Posee muchos personajes. El cuento solo posee poquito. Por lo menos veamos el cuento de esta señora de Caperucita Roja, solo tiene tres. Como de tres personajes casi, como cinco, lo mucho. Posee el ambiente es variado según las acciones, mientras que en el cuento solo era uno. Las acciones principales pueden ser ocupadas por uno o más personajes. Uno ayuda al otro. Siempre hay uno que resalta, pero a veces los secundarios ayudan al principal. En este solo un personaje va a sobresalir. Bueno, continuamos. Ahora vamos con Alicia en el País de las Marías. Alicia en el... Alicia parte 1. Alicia empezaba a cansarse de estar sentada al lado de su hermano, en la orilla del río, y sin nada que hacer, una o dos veces había echado una ojeada al libro que su hermana estaba leyendo, pero no sabía estampa ni diálogo. ¿Y para qué sirve un libro sin estampa ni diálogo? Pensó Alicia. Bueno, es que a veces el libro, bueno, en la figura son para que se le quede todo en la mente, ¿verdad? Pero a veces la figura a veces no pega mucho con lo que están diciendo. Pues estaba dándole vueltas a la cabeza dentro de lo posible, porque el calor del día adormecía, llena de letargo su sensación. Se valía la pena levantarse y coger margaritas para pensar con ella una cadenita, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosas pasó corriendo a su lado. Para mí, mi opinión, que Alicia, de tanto leer el libro, que no le gustaba, se quedó dormida y así fue como soñó con el conejo. Y llegó al mundo al país de las maravillas. Continuamos. En aquello no había nada excesivamente particular y tampoco parecido. Alicia, excesivamente fuera de lo normal, oír al conejo decir a sí mismo: ¡ay, Dios mío, voy a llegar tarde! Más tarde volvió a pensar en ese episodio. Alicia se le ocurrió que había debido asombrarse, pero en aquel momento le parecía completamente más natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco y lo miró, echó a correr de nuevo. Alicia se puso en pie de un brinco al cruzar por su mente, como rayos, la idea de que nunca había visto un conejo con chaleco
con bolsillos. Lo que pasa es que ella nunca ha visto al del Barça y al del Madrid cómo equipan a sus mascotas, ¿va? A sus perros y a sus gatos le ponen camisas del Barça. Y menos aún con el reloj que sacar de ese bolsillo. Muerta de curiosidad, echó a correr tras él por el campo, justo a tiempo de verlo desaparecer en una ancha madriguera debajo del cerco, así como esta escena. Un momento más tarde, Alicia se metía tras él sin pensar ni por asombro cómo se las arreglaría para salir de ahí. Solo se zampó, dicen, y, y no sabían cómo salir después. Durante un estrecho, la madriguera avanzaba recta como un túnel y luego se hundía bruscamente. Alicia se cayó en el pozo. Este era muy profundo o ella caía muy despacio. Lo cierto es que, mientras descendía, le sobró de tiempo para mirar alrededor y preguntarse qué iba a pasar. Primero intentó mirar hacia abajo para ver dónde iba a parar, iba cayéndose, pero estaba demasiado oscuro para distinguir nada. Luego se fijó que en las paredes del pozo y reparó en que estaban cubiertas de aparadores y estantería aquí, y ella vio mapas y cuadros colgados. Descarta. Vaya, pensó Alicia, pasó adentro. Después de una caída como esta, ya no me importa caerme por la escalera. Qué valiente soy, pensarán en casa después del gran porrazo que dio. Y caía, caía y caía. No iba a terminar nunca de caer. Me gustaba saber cuántos kilómetros he caído ya, dijo en voz alta. Pero estar llegando al centro de la Tierra, vamos a ver, al centro tal vez esté a unos 4 millas de profundidad. Como puede verse, Alicia había aprendido unas cuantas cosas en este género de la escuela, pero hay que poner atención, no se ponga a practicar ni hablar de los chismes, aunque no era aquella la mejor oportunidad para mostrar su conocimiento. Y caía, caía y caía, cuando de pronto, ¡pumba! ¡Paz! Se cayó. Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas, y la caída se acabó. Alisa no se había hecho el menor daño y al momento no estaba en pie. De un salto delante había un largo pasadizo y el conejo blanco todavía estaba a la vista metiéndose por él a todo correr. No había tiempo que perder. Alicia corrió como el viento junto a, justo a tiempo de oír al conejo decir cuando doblaba un recodo. Por mis orejas y mis bigotes. Sí. Me está haciendo muy tarde. Estaba a punto de pillarlo, pero cuando ella dobló al recodo, el conejo había desaparecido. Se encontró con un vestíbulo largo y bajo, que iluminaba una hilera de lámparas colgadas del techo. Alrededor del vestíbulo había una puerta, pero toda la cerrada, y después de haberlo recorrido de punta a punta, bajando por la derecha, subiendo por la izquierda y probando por todas las puertas, Alicia regresó entristecido al centro del vestíbulo, preguntándose cómo lograría salir de ahí. De pronto se encontró ante una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada encima, salvo una minúscula llavecita de oro. Y lo primero que pensó Alicia fue que aquella llave tal vez debía abrir alguna de las puertas del vestíbulo, pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave demasiado pequeña, porque lo cierto es que no puedo abrir ninguna. Sin embargo, cuando lo intentaba por segunda vez, descubrió una cortina bajo en la que estaba entonces no había fijado. Tras ella había una puertecita de unas 15 pulgadas de alto. Probó la llavecita de oro en el cerro y para gran alboroto tuvo encajada. Alicia abrió la puerta y vio que daba a un pasadizo pequeñizo. No pudo más ancho que una ratonera. Poniéndose de rodillas, divisó, al fin, del paraíso, el jardín más hermoso que jamás habéis visto. Cuando se daba de aquel oscuro vestíbulo y a pasear entre aquellos macizos. Continuamos la lectura. Aquella fresca fuente, pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la. Quería ir a ese mundo, pero era demasiado grande, porque el mundo era muy chiquito. Pensó Alicia, de qué bonito me serviría sin unos fondos. Ay, cómo me gustaría poder plegarme como un catalán. Dijo, pues, como veis, últimamente había ocurrido tantas cosas extraordinarias que Alicia empezaba a pensar que solo unas pocas eran realmente imposibles. Parecía inútil esperar junto a la puertecita
y por eso volvió hacia la mesa como la vaga esperanza de encontrar otra llave, o por lo menos un libro de instrucciones para plegarse a una misma como la cataleo, como el cataleo. Esta vez halló encima de la mesa un pequeño frasquito, que desde luego antes no estaba allí. Aquí, dijo Alicia, alrededor de tu cuello del frasquito había una etiqueta. Bébeme, drink me, dice. Bellamente impresa en la letra mayúscula. Quedaba muy bonito decir bébeme, pero la prudente decía que Alicia no iba a hacerlo sin nada más. No, primero miraré a ver si en alguna parte pone veneno o no. Dijo, sin embargo, el frasco no ponía veneno, por lo que se aventuró a probarlo. Qué mal, Alicia, no tenías que haberlo hecho. Qué sensación más curiosa. Dijo Alicia, debo estar encogiéndome como un catalejo. Y así, y así era. Ahora solo medía 10 pulgadas. Se hizo chiquita la Alicia. 10 pulgadas de alto. Y su cara reflexionó al pensar que ya tenía el tamaño adecuado para pasar por la cortesía precio, precio, hasta aquel precioso jardín. ¿Va? Ya, hoy ya puedo entrar, ya estoy chiquita, chiquita, pero picosa. Ah, por Lewis Carroll, adaptación. Vamos a contestar la incógnita. Reservo en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas con la clase. ¿Cuál es el suceso sobrenatural que interrumpe la cotidianidad? Cuando de pronto el conejo blanco de ojos rosas pasó corriendo al lado de Alicia, diciendo, ¡ay, Dios mío, voy a llegar tarde! Hay un conejo que habla, eso le llamó un poquito la atención. La novela se caracteriza porque los personajes sienten incertidumbre o se cuestionan a partir de la realidad en la que están, inmersos como la evidencia en esta característica del texto. Cuando Alicia cayó en el agujero, le parecía raro que nunca llegaba hasta el fondo. Le parecía caer tanto que hasta podía ver lo que habían en las paredes del túnel. Tan despacito iba. Cuando, ¿Cuáles son las reflexiones que hace Alicia al caer de la madriguera? Ella se dijo, la reflexión que hace después de haberse caído, de haberse quebrado bueno, no se quebró las nachas, no se quebró las nachitas. Ella dijo, después de una caída como esta, en el agujero, ya no me importará caerme por las escaleras. Qué valiente soy, pensarán en casa. Bueno, Licita, bueno, Lichita, dice. Según el texto, como es la persona de Alicia, es muy valiente, bastante curiosa, no le teme a lo sobrenatural y a lo porvenir. Escribimos nuestra valoración sobre la acción de Alicia. Es bueno ser valiente, es bueno aventurarse para nuestro desarrollo mental y madurez, pero siempre hay que seguir consejos poniéndolos en práctica. Pues estuvo mal que la chica tomara algo que no sabía que era, se puso a tomar el frasco, para de chiquita, imagina que había sido veneno y ya no tuviéramos Alicia. Actividad en casa. Investigo en qué consiste la sinécdoque. Escribo en el cuaderno dos ejemplos de esta figura. Una sinécdoque es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. Opera de manera parecida a la metonimia, aunque la sinécdoque utiliza parte de un objeto o idea para referirse a todo un conjunto. Es decir, puede referirse a un objeto por medio de una de sus partes. Oigamos la primera. Quedó solo con 4 bocas que alimentar. O sea, quedó con 4 niños, pero ¿a qué está haciendo referencia? A que tenía que comer, tenía 4 bocas. Trabajo para ganarme el pan. Él no trabaja para ganarse el pan, él trabaja para ganarse su comida, pero lucimos que solo el pan va. ¿Quieres que te eche la mano en esto? Le va a ayudar con las 2 manos, con la cabeza, con el cuerpo, con los pies. Y aquí quiere que solo te eche la mano. Lo que hagas, hazlo con el corazón. Una de las cosas no la hace con el corazón, porque el corazón lo hace solo el corazón es solo para sentir, ¿va? Lo que hagamos, hagámoslo con el corazón, ¿va? O sea, hagámoslo de buena voluntad, lo que nos quiere decir. Bueno, con esto terminamos, ¿va? Muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima, muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un gran like como un incentivo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.